Bendiciones, muchísimas bendiciones para cada uno de mis amados, de los siervos y las siervas de Dios que están sintonizando, que me acompañan con tanto amor, con tanto cariño en estos estudios que el Señor, poderoso y fiel, me ha dado el privilegio de compartirles. Un solo sueño he tenido desde que conocí al Señor. Es el sueño de amarlo. Se lo he llorado, se lo he pedido, se lo he gemido. Es el sueño de ver cuántas necesidades como ser humano tengo. Tantas fallas, tantas falencias. Y entregarle a Dios la gloria que a pesar de tantas falencias en su bondad, en su misericordia, permite servirle. Acabo de pasar por un tiempo tan lindo, una celebración de mi cumpleaños, agradeciéndole a Dios su integridad, su fidelidad, su bondad. Y ya vengo orando por los próximos. Yo anhelo llegar por lo menos como mi abuelo a los 90. Mi santa y bendita madre está en los 90. Anhelo llegar a esa edad, sano, lúcido, fuerte. Y les decía a ustedes que he invertido mucho en tratar de alimentarme correctamente. He tratado, porque tengo el sueño acariciado de servirle con mucho amor y de ver crecer la vida de todos mis hijos y mis hijas ministeriales. Anhelo verlos crecer. Anhelo verlos crecer. Anhelo disfrutar que sus ministerios se ensanchen, como dice Isaías 54, se solidifiquen y alcancen muchísimas almas. Y lo que dijo el profeta, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como el mar cubre la arena. Y sumando ese profeta con el otro, la tierra se llena de la gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios, cuando es exaltado el Señor Jesús. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y cada vez que usted y yo crecemos en el reino, servimos para que el Dios omnipotente sea exaltado. Así que este día estudiaremos uno de los salmos poderosos, el Salmo 28. Recuerde que están en el canal Apóstol Byron Walter 2020, todos registrados. También recuerde que vamos a tener la vigilia en el mes de mayo. Vamos a estar clamando, intercediendo, rogando al Señor, adorándolo, bendiciéndolo, recibiendo enseñanzas. Doy toda la gloria a Dios por lo que la vigilia del 24 de abril vino a ser para muchos de mis amados y las oraciones que pusimos delante de Dios. El Señor Jesús habló de los días del fin y dijo que serían días malos. Son realmente días malos, días muy difíciles. Claro, usted está rodeado bajo el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Usted tiene la sombra de Dios, pero que son días malos, son días malos. Sin embargo, yo lo bendigo y esta mañana antes de entrar, o este mediodía, en mi hora del este, antes de entrar al estudio, vamos a hacer oración. Como les he dicho anteriormente, quienes hablan lenguas ahora. Padre amado que estás en los cielos, por amor a tu nombre, bendice a tu pueblo. Ábranos el entendimiento como Lucas capítulo 24. Y por el amor a tu nombre, concédenos ver a Cristo. Ensálzate en tu gran poder. En el nombre de Jesús. Amén. Entramos al Salmo 28. Salmo de David. Un género musical con una profunda enseñanza espiritual
revelación que Dios le concedió al siervo de Dios, David, hijo de Isaí, de quien hemos venido hablando en los estudios anteriores. Hemos estudiado hasta el día de hoy a David como autor de todos los salmos que hemos venido estudiando. Hemos estudiado, y esto es importante, porque en el Salmo 2 no dice quién es su autor, pero en Hechos capítulo número 4 sí dice que el autor del Salmo número 2 es David. Dice el Salmo: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Mire todo lo que enseña el Espíritu Santo. Número 1, bienaventurado el que no se humilla delante de ninguna cosa creada. Bienaventurado el que se humilla delante del Creador. Número 1. Número 2, la gente que no se humilla delante del Creador siempre se estará humillando delante de los hombres. Clamar es algo mucho más que orar. Eso lo vimos cuando estudiamos el Salmo 5. Clamar es sintonizarse tanto con la línea del cielo para que los oídos sean abiertos, para que ya no se busquen nuestros intereses, sino el interés eterno. Por eso fue que cuando la reina Esther clamó al rey, ya no buscó sus intereses, buscó, no le conviene al rey. Dios tiene propósitos con cada ser humano. Cada ser humano creado por sus santísimas manos. Paréntesis, por eso el aborto, el asesinato más terrible, es un golpe muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque se golpea un propósito de Dios. Que Dios tenga piedad de aquellos que hicieron un aborto. Es que la sangre poderosa de Cristo, si se arrepienten, los perdone. Se vuelvan a Dios. Porque ese espíritu de adoración pasiva a Moloch sigue pululando. Y lo terrible es que hay personajes al frente de naciones, al frente de congresos, al frente de Cortes Supremas de Justicia, que desechan la vida de Dios y abogan y respaldan el asesinato más terrible contra inocentes tan desprotegidos. Clama a este hombre, aquí es ya rey David, clama y gime, y lo vamos a ver al final porque le digo que ya está en su reinado. Y le dice al Señor, a Jehová, asociado su grandioso memorial con sacar a su pueblo de la cautividad. Su memorial siempre está asociado a liberación, a restauración, a redención, a posesión de victoria. Roca mía, y la palabra, la declaración roca mía es pastor. No te desatiendas de mí. Recuerde cuando estudiamos el Salmo 22, 23, 24. El buen pastor, el 22. El gran pastor, el 23. El 24, el príncipe de los pastores. Solo confío en la muerte que en la cruz del Calvario realizaste para darme vida. Solo confío en tus atributos. Por eso nada me faltará. Y solo confío que en tu gracia eterna, tu bendición será conmigo para que yo pueda ser una de tus puertas en donde entre el Rey de Gloria. Y mencionamos 4 requisitos en el Salmo 24. No te desatiendas de mí, te necesito como una oveja. Está tan dependiente y necesitada del pastor. En una de las bendiciones, de los viajes, conocí a este hombre de Dios que el gobierno de Estados Unidos lo trajo desde las partes de Europa donde hay muchas ovejas. Y nos sentamos muchas veces con él, Pedro se llama.
Pedro, háblame de los borreguitos. Y nos empezaba a hablar. Una oveja es tan desprotegida, tan necesitada, que si se mete a un hoyo, no sabe meter retroceso para salir. Por eso, no te desatiendas de mí. Te necesito tanto, Señor. Es una perversión tratar de hacer cosas sin pedir la ayuda de Dios, sin consultar a Dios. Por eso dice Santiago, aquellos que deseéis, mañana haremos, iremos, traficaremos, venderemos. Antes deberías de decir, si el Señor quiere. Bienaventurado el que se humilla ante el Señor, y a medida que Dios lo va levantando, se vuelve cada vez más necesitado de que Él lo auxilie, de que Él lo dirija, de que Él le hable, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Uno de los salmos que miraremos ya casi para terminar, el Salterio 150. Miraremos ese salmo. No confíen en príncipes, porque en el momento en que sale su último aliento, se acaban sus pensamientos. Yo bendigo sus vidas. Y bendigo el derrotero que usted tiene por delante. Bendigo el camino vivo y nuevo. Camino, esa obra que Dios le delegó en sus manos. Y bendigo su vida individual, personal, de intercesión y de súplica. Lo que generalmente mencionamos muchos seres humanos, su altar, su devoción. Que usted no descienda al sepulcro y todos los planes eternos se echen a perder. Cuando en 2 de los salmos se habla de Judas, que de su casa ha hecho un desierto, ahí se está hablando de ministerio. Tome otro su oficio, por toda la eternidad, el suplicio de no haber querido hacer aquello para lo cual fue formado. Por eso el gemido que en otra declaración bíblica hace este mismo hombre de Dios es: todo lo que escribiste en tu libro de mí, cúmplelo, sin faltar nada de ello. Que no descienda yo al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando a ti clamo. A Dios hay que llorarle, amado mío. Si usted no ha sido bien enseñado en que a Dios hay que gemirle, clamarle, llorarle, apréndalo. Si usted va a una congregación donde no tienen servicio de intercesión congregacional, como dice el segundo libro de las Crónicas, sí, mi pueblo, que invoca mi nombre. Recuerde la estadística, la proporción. 2 echarán a correr a 1,000. 1 echará a correr a 1,000. 2 echarán a correr a 10,000. ¿Cuántos correrán cuando todo el pueblo de Dios se humilla? Por eso el gemir del Espíritu Santo a mi corazón en este 28, Salmo 28, día 28. Sepamos gemir, sepamos orar en familia. El día de ayer orábamos con Silvita, gemíamos por algo importantísimo para nosotros en esta situación que se vive. Pero no pasaron ni 2 horas, no pasaron. Cuando nos llama el hijo mayor, nos dice: papá, así, 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 así. Gina, mi nuera, esposa del hijo mayor, así, así, así. Nos quedamos con Silvita viéndonos. El poder. Cuando se gime, cuando se llora, cuando se reconoce: sin ti nada soy, sin ti nada tengo, sin ti nada valgo. No importa que me hayas usado hermosamente o me estés usando, sin ti soy semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos. Yo sé, porque Dios me lo ha dicho, que van a aumentar en las congregaciones las reuniones de intercesión masiva. Y se va a oír el murmullo de las lenguas. El ministro, la autoridad que Dios levantó en esa congregación. Aquí está el ministro. Aquí está la autoridad máxima de un pueblo llamado Israel. Gimiendo. Él es el que gime.
No aquel dicho que se tiene constantemente. Tengo unas hermanitas ahí que como fueran gallinas, oran. No, no. Si Dios te levantó para ser autoridad, más vale que no vayas a ser preponderante. Más vale que sea Dios en ti la autoridad. Y recuerda que en el Nuevo Testamento la autoridad es para salvación. La autoridad es protección. Eso lo dice en el segundo libro a los Corintios Pablo. La autoridad que se nos ha sido dado es para vuestra salvación. Recuerda que en el Salmo 18 estudiamos, tú levantarás mi cuerno. Los cuernos son tipo de autoridad. Por eso en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, si un buey era ya corneador, o sea, usaba su autoridad pero para cornear, y ya era su costumbre, matarán al dueño del buey. En otras palabras, se cerrarán puertas si tu autoridad no está sometida al Señor. La autoridad que se nos ha sido dada no es para vuestra destrucción. Esa autoridad tiene que estar sometida al Señor. Fíjate. Moisés subía a la presencia del Señor. Estuvo con él en 2 ocasiones, 40 días y otra vez 40 días. Y Dios restableció el pacto. La primera vez descendió y quebró las tablas de la ley. La segunda vez Él hizo las tablas, subió. La primera vez Dios hizo las tablas. La segunda vez Él hizo las tablas, subió y Dios escribió. Y cuando descendió, su rostro resplandecía. Pero la palabra resplandecer en el original es cuerno. Es shofar. Literalmente se le miraba la autoridad. Por eso cuando la contradicción de Coré, que se levantó contra Moisés, vivo se los tragó la tierra al infierno, a él y a los que se habían sumado, que sabe gemir a Dios y le enseña a su pueblo a gemir a Dios. Recuerda en los evangelios, si algo le pidieron, le rogaron, le suplicaron los hijos ministeriales de Jesús, sus discípulos. La palabra discípulo no es simplemente seguidor, es hijo. Fue, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Que la autoridad que tengamos venga del cielo. Y aprendieron, y tú miras en el libro de los Hechos, las reuniones presbiteriales o las reuniones de ministros. Hay 8 reuniones, libro de los Hechos, en donde hay muchísima oración y muchísima meditación de la palabra. Solo hay una reunión de religiosos que no tienen oración y no tienen palabra. Y es la primera parte del capítulo número 4, donde hay religiosos, saduceos, fariseos, para ver de qué manera quieren detener el avance del reino de Dios. Dios me dice que los bendiga y los bendigo. Porque si algo tú debes de anhelar es tener una vida de intercesión como este Salmo 28. Más si tú eres puesto en eminencia y sabes que tu boca tiene una autoridad. Por eso te dije en una ocasión, y hasta temor me dio, si tú hablas mal de tus ovejas, si en lugar de perdonarlas, te quejas de ellas, Dios te puede quitar el ministerio. Se lo puede dar a otro. No vayas a tener el espíritu de Diótrefes, que le detiene el alimento a las ovejas. Le paraba la puerta para que no llegara el discípulo amado en la iglesia de Diótrefes. Se metía contra el Dios omnipotente. Oiga la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. En el libro de Reyes, cuando el Señor le concedió a Salomón en 7 años edificar el templo, que David recibió el diseño y David le dejó el recurso. Y lo construye Salomón. Hace una oración sublime en el capítulo 7. Y la orden era que donde quiera que estuvieran, ya estuvieran cautivos porque se habían portado mal con el Señor, hubiera una plaga, etcétera, si levantaban las manos hacia el templo y oraran hacia el templo, el Señor oiría desde los cielos, porque pondría sus ojos, su corazón y su nombre en el templo. Rapidito, muy rapidito. Dios ha tenido 6 moradas en la tierra.
Uno, el santuario que Moisés recibió, el original, vio el original del cielo e hizo en la tierra una copia. Santuario. Éxodo 24 en adelante. 2, el que tanto le gusta al Señor, el tabernáculo de David. No, el templo, el tabernáculo de David, perdóneme, el tabernáculo de David, 30 años. Que lo dice a través de un profeta y lo menciona en el Nuevo Testamento, el tabernáculo de David que está caído. Lo volveré a levantar. Guárdalo. 3, el templo que levantó Salomón fue restaurado en tiempo de Esdras. Bueno, inicialmente con Zorobabel, con Josué, luego Esdras. Atención. 4, el cuerpo que el Padre le proveyó a su Hijo. El templo viviente. El que vino y caminó entre las aldeas, ciudades, sanando, predicando y enseñando. 5, tú, yo, somos templo. Aleluya. 6, la iglesia, la casa de Dios en espíritu. Columna y baluarte, 5 ángulos. 5 es gracia siempre. Y es victoria. Y baluarte de su verdad. 6 y 7. Libro de Revelación. Y ahí ya no habrá templo. En el cielo no en la nueva tierra. Sino que Él mismo será el templo. A ti oraré, gemiré, clamaré, rogaré, alzando mis manos, una oración correcta. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre os será entregado. No tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís para vuestros deleites, almas adúlteras, habla Santiago. Pero aquel que pide de acuerdo a la voluntad de Dios, con un corazón humilde, al corazón humilde, no lo despreciará el Señor. Si tú quieres de Dios, las bendiciones de Dios, y quizás haces grandes rezos y te vas a postrar ante ídolos, hoy es el día aceptable, hoy es el día agradable, hoy es el día de la misericordia que Jesús toca tu corazón para decirte: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Recíbelo y entrégale tu corazón y órale a Él, y el solícito extenderá sus manos como lo hizo el día de ayer. Cambia ahora. Y el salmista, el rey, porque Él es rey aquí: no me arrebates juntamente con los malos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. ¿Quiénes serían esos malos perversos solapados? Los que querían levantarse en una rebelión contra David. Los que querían agarrar al pueblo y quitar al que Dios había elegido. David es una sombra, David es una enseñanza, es una figura, es un arquetipo del verdadero rey del universo. Si toda rebelión contra este ser humano llamado David, que sabía gemir como líder, Dios destruyó a los rebeldes, ¿cuánto más aquellos que tienen en poco el decreto eterno? Yo tengo mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Con más fuerza de ira vendrá el castigo de Dios contra aquellos que creen que Jesús simplemente fue un maestro. Cuando el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, y declara el Padre: humíllense delante de Él, toda rodilla, toda lengua confiese que Él es el Señor.
Si hubiera alguien que me está oyendo rebelándose en contra del pastor de la congregación, del ministro del movimiento, a quien Dios levantó para hacer un movimiento mundial, arrepiéntase. Porque no se está levantando simplemente contra un hombre que usted ve, se está levantando contra un propósito del que usted no ve. Tales conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Ninguna autoridad hay, sino la que es puesta por Dios. Recita el libro a los Romanos, capítulo 13. Todo aquel que resiste la autoridad, a Dios resiste. Por eso lleva castigo. Hay autoridades gubernamentales, Dios las puso. Tenemos por normativa en casa, con Silvita, no hablar mal de nuestro presidente. No nos gusta. No es correcto. El libro de Levítico, nunca hablarás mal de tu príncipe. Si tú estás en X nación y te gusta hablar mal de tu presidente, verle sus errores, que cuando habla y burlarte, tú estás mal. Porque ninguna autoridad está establecida sino la puesta por Dios. Y el Nuevo Testamento dice, hagan rogativas, oraciones, peticiones con hacimiento de gracias por todos los que están en eminencia, porque esto es agradable a Dios para que vivan quieta y reposadamente. Porque Dios no quiere que nadie perezca. En otras palabras, cuando se ora por las autoridades, el evangelio corre. Es la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Este tiempo de estacionamiento a nivel mundial, que Dios lo permitió en última instancia, y dije en una de las enseñanzas, no pasan 6 meses sin que salga a luz la mano asesina de quienes han estado en esta pandemia, tratando de destruir ancianos y pobladores de la tierra. No pasan 6 meses. Dios los expondrá en público a la vergüenza. Y Dios salvará a su pueblo. Porque Él es bueno. Él ama. Él no quiere que nadie perezca. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. Toda autoridad es puesta por Dios. Sométete. Sométete al Padre ministerial que tienes, honrándolo. Y a la obra de tus manos, de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Están condenadas las obras de los impíos. Están condenadas las obras de los rebeldes. Todo intento para tratar de hacer algo del profeta menor será pasado por fuego. Los elementos ardiendo se encenderán, dice Pedro. Por eso es de que ya hemos de anhelar tener el espíritu de la conducta de la nueva tierra, del Sión de Dios. Y ahora cambia el salmo. Y David dice, bendito Jehová, el Redentor, mi Señor, mi pastor, que oyó la voz de mis ruegos, un rey, que sabía que en vano era el ejército, en vano eran los caballos, en vano podrían ser cualquier ayuda, si Dios no edificaba, si Dios no guardaba la ciudad. Él oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo cual se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Los que saben llorarle a Dios tendrán alabanza, porque mirarán el respaldo de Dios. X ministerio, X congregación que no tenga servicios de vigilias de oración, de ayunos enteros, tarde o temprano no serán edificados. Oh Dios mío, congregaciones que se formaron por división no prosperarán. Que hablaron mal de aquellos ungidos no prosperarán. Salmo 4, que echaron a luz la suciedad de los errores de aquellos ungidos. Cambiaron mi honra en infamia, no prosperarán. Como Ahitofel, como Absalón, como Jeroboam, no prosperarán.
Pero aquellos que han sabido esperar en Jehová, su ministerio lo llevan despacito, sin ganancia deshonesta, sin insinceridad, sin competencia, despacio, llorándole todos los días al Señor. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu plan para este día 28? El Señor los guiará, porque Él dijo en su palabra: yo te responderé y te haré ver cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los términos de la tierra. He profetizado que a partir de este año miraremos ministerios preciosos, que como Isaías 49, Dios sacará de su aljaba y los bendecirá de manera poderosa con un respaldo. Por eso estoy pensando en un hijo que Dios lo respalda mucho. No dejes jamás la cámara secreta, que hace tan feliz el rostro del Señor. Y ahora cambia el salmo y está en la segunda parte, versos 8 y 9. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Por eso el diablo y los mentirosos y los malignos y los perversos y los rebeldes quieren destruir un ungido. Porque destruyen a un ungido, destruyen un pueblo. Heriré al pastor de las ovejas, escrito a través de Zacarías, y las ovejas se dispersarán. Por eso hemos de rogar por los que están en eminencia, para que nosotros, las ovejas o los pobladores, vivamos quieta y reposadamente. Por eso es una maldad, una perversión estar hablando mal de los que Dios puso en eminencia. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Un ungido que sepa gemir, que sepa clamar, traerá como consecuencia que Jehová será la fortaleza del pueblo que representa. Y el refugio salvador de ese que representa ese pueblo, de su ungido. Hoy el ungido es el Señor Jesús. Por eso es que la iglesia no la puede vencer Satanás, ni las artimañas del infierno. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el ungido, porque la cabeza de la iglesia es el Cristo glorioso. Por eso le dice en Hechos 9 a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar puntapiés contra la gloria de ese aguijón que salió venciendo para vencer. Jamás vas a poder vencer. Todos los que se levantaron contra el evangelio son derribados, porque se levantan contra un decreto. El Padre exaltó al Hijo. Y todos los que se levantan contra los ungidos se levantan contra el Hijo. Pero todos los que están a favor de la obra del Padre morarán seguros, confiados y tranquilos. Yo te bendigo para que tú sepas ser un buen ministro, una buena ayuda, una buena oveja, y que honres a tu padre ministerial, que te desvivas en honrarlo. Y si eres una dama, que honres a tu madre ministerial. Salva a tu pueblo, al hombre, el ungido que había gemido, que había visto a los perversos, los malignos, los revoltosos, y bendice a tu heredad. Y pastoreales. Cuando empezó el salmo dice: roca mía, porque es pastor. La roca que los pastorea. Y susténtales para siempre. La palabra maestro es sustentador. Los ministerios que dice Efesios 4, dentro de ellos está el maestro, guiador, sustentador. Todo buen pastor debe anhelar tener el ministerio de maestro. Fluir en una gracia evangelística. Mis amados, los bendigo. Será mañana, veremos un salmo glorioso, el 29. Y oren mucho por mí. Bendiciones.